Hola mundo, ¿cómo están? Buenos días. Pues creo que ya estamos ahora sí al aire, porque traía unos minutitos retrasados con el celular. Pero bueno, pues espero que todo salga súper bien. ¿Cómo están? Buenos días. Mi nombre es Liz Verona. Y bueno, pues como todos los martes por la mañana, porque así nos lo ha permitido el tiempo, pues estoy con ustedes. Les cuento que estoy muy emocionada porque vamos a hablar de algo que es muy común, que, bueno, yo creo que todos los consejeros van a coincidir conmigo, eh, que es el tema de la depresión emocional. Muchos, muchas personas, buenos días Rodolfo, muchas personas, pues no saben muy bien cómo está clasificado esto, pero yo les decía que mi interés era que fueran entendiendo más o menos, pues qué tipo de depresión tienen ustedes o qué tipo de depresión tienen aquellos a los que ustedes aman, porque este tema se ha vuelto muy común en la oficina. Yo creo que en la oficina de todos los consejeros, de hecho, bueno, cuando nos sentamos a platicar, pues es un tema que sale con mucha frecuencia y bueno, pues los pacientes o los clientes pueden ir por muchas razones, pero sin ninguna duda este es uno de los temas que va a salir en algún punto. ¿Por qué? Porque usualmente pues la gente va porque no tiene justamente algo que quiere, la vida que quiere, tiene, bueno, perdió a alguien, perdió algo, y a veces tienen todo junto. Entonces estos temas se vuelven pues definitivamente muy necesarios. Como les conté, bueno, pues soy consejera familiar, bueno, de familia, matrimonio y pareja, especializada en trauma, duelo, eh, crisis y terapia de juego, y también soy Gottman nivel 1. Y bueno, vamos a empezar con lo que es la depresión emocional. Primeramente, no sé si se acuerdan que ya lo había clasificado. Empezamos hablando de qué era la depresión y después que había una depresión que se consideraba eh, fisiológica, y la semana pasada hablamos de eso, de lo que es la fisiológica, que básicamente tiene que ver pues con alguna falta de ciertos nutrientes, y les explicaba la importancia de comer y de comer muy bien. De hecho, por ahí hubo quien me preguntó, me mandaron unos mensajes de, ok, entonces, ¿qué como? Entonces dije, bueno, se me hizo una pregunta. No la voy a responder hoy porque me tardaría todo el video, y la semana que entra les voy a explicar qué cosas se pueden comer. Algo que les recomiendo mucho es que vayan. Yo les voy a decir qué se come, por qué se come y los nutrientes que contiene cada cosa, que son buenos para el cerebro. Sin embargo, yo siempre les invito a que vayan a su fisiólogo o, por ejemplo, si tienen oportunidad de ir al nutriólogo, bienvenido. Yo creo que en esta generación particularmente hemos entendido la necesidad de un nutriólogo. Entonces, bueno, pues con la depresión no somos la excepción, y con las enfermedades emocionales pues tampoco. Entonces, ¿qué vamos a decir hoy? Bueno, pues vamos a empezar a hablar de la depresión emocional. No sé si se acuerdan que les contaba que podía ser por varias causas. Una puede ser porque estén viviendo duelo, otra porque, bueno, hay una confusión de que en esta generación tener emociones, pues al parecer es un problema. Eh, Otra es porque no tenemos la vida que queremos o no tenemos la habilidad de construir pues, la vida que queremos, así que nos la pasamos en esa tristeza constante. Otra también es cuando tenemos trauma, que allí esa es una de mis áreas favoritas porque ustedes van a entender qué está pasando con su cerebro. No sé, muchas veces dicen, no, pues me pasó hace 20 años, 50 años, pues sí, pero en tu cerebro no ha pasado en tiempo. ¿Qué pasa con sus chiquitos, no? Porque eso, yo les voy a contar que he entendido. Las mamás, si se sienten mal ellas aguantan, pero si se bien sienten mal sus hijos, ahí no aguantan, y entonces luego me van a ver como para ver qué está pasando, ¿ok? Entonces de eso vamos a hablar el día de hoy. Primero, ¿qué pasa cuando hay una depresión por duelo? Y es por eso que es importante entender las emociones. Hace 2 semanas les recomendaba un libro que se llama La inteligencia emocional de Colby. Es cierto, hemos evolucionado mucho desde que salió este libro a la fecha, porque hoy día tenemos más tecnología, más aparatos que nos permiten ver qué está pasando con el cerebro. Sin embargo, es un libro que en mi opinión les puede servir mucho para que ustedes entiendan qué está pasando. ¿Por qué lloro? ¿Por qué me enojo? ¿Por qué grito? ¿Por qué grita mi esposa? ¿Por qué mi esposo se frustra, se enoja y ya no quiere hablar conmigo?
Para mí, una parte clave es entender las cosas, porque en la medida que podemos entender, es también que podemos cambiar, ¿ok? Porque si no es como, miren, a mí me dicen, no coma azúcar, ¿no? Cuando yo entreno, entonces me dicen, pues no coma azúcar. ¿Y eso qué, no? Pero si el entrenador viene y me dice, mira, no necesito que no comas azúcar porque estás en un tiempo donde hay que construir tu músculo y si estás comiendo azúcar, pues estás haciendo esto con tu cuerpo, entonces eso no te va a permitir crear músculo. Ah, bueno, entonces pues ya yo decido si sigo comiendo o no. Algo similar pasa con las cuestiones emocionales porque pues no las podemos ver, pero si las podemos entender, entonces vamos a saber qué hacer conmigo, qué hacer con mi hijo, qué hacer con mi esposo, qué hacer con mi esposa, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa cuando hay un duelo de por medio? Para empezar, tenemos que entender esto. Tener una pérdida es en la cultura como la nuestra, la cultura occidental, muy doloroso, porque culturalmente no se nos enseña de las pérdidas o sobre las pérdidas, cómo vivirlas, cómo afrontarlas. Inclusive cuando hablamos, ¿no?, de la muerte, que dicen, ay, no, no, no hables de eso, no me gusta, ¿no? Yo he tenido esa experiencia con mi hermana cuando le hablo de mis seguros de vida que están ya acomodados. Ay, me dice, pero no me hables de eso, Liz. Y sin embargo, fíjense que es algo que en realidad en la vida real pasa. Entonces, culturalmente no estamos adaptados para eh, sobrellevar la muerte, ¿no? Es como ese tema que se evita. Yo siempre les he dicho que en la mente del ser humano lo que se evita, lo que no se habla, no existe. Entonces, ¿qué pasa? Primero, una parte clave de cualquier duelo es entender que todas las personas lo van a vivir de forma muy diferente. ¿Qué quiere decir? Que podemos perder un miembro de la familia, sí, pero no significa que la esposa lo va a sufrir igual que lo van a sufrir, por ejemplo, los hijos. Cuando se pierde un hijo no significa que lo sienta igual la mamá, que la pérdida la sienta igual el papá. Y eso es muy importante porque muchas veces me vienen a ver y me dicen, es que a mi esposo no le importa. ¿Y qué pasa? Que además de que eh, es doloroso, porque es una pérdida, también viene esa sensación de que no, es que a ti no te importa y entonces se genera un enojo adicional a todo el dolor o la carga emocional de sufrimiento que ya traen. La semana pasada o antepasada alguien me dijo, y me gustó mucho que lo entendieron tan fácilmente, de verdad, me dijo alguien, yo tengo depresión de duelo. Y esta persona me dijo, es que luego no sé si usar nombres o no usar sus nombres, porque a veces me lo escriben ahí, a veces me lo dicen de forma personal, ¿ok? Pero entonces mejor no los uso por cualquier cosa. Me dijo, yo tengo depresión de duelo y me contó que había perdido 3 personas en su familia. Entonces, cuando alguien llega con unas pérdidas así y luego una pérdida tras otra, por ejemplo, con lo que pasó de COVID, hemos visto eso. Hay gente que nos llega con una pérdida no solo de una persona, sino a los 2 meses de otra o a los 3 meses de otra. Y eso hace que una recuperación sea más lenta. ¿Por qué? Porque el cuerpo va a necesitar un tiempo para sanar. ¿Me explicó? Entonces, por ejemplo, a lo mejor ustedes pierden a alguien hoy día, sus emociones, el acostumbrarte a que esa persona no esté contigo. ¿Se me explicó? Lleva un tiempo. Y además depende mucho la relación emocional que había. No es lo mismo, pues a lo mejor perder un amigo que hace muchos años que no veías o que solo se reunían en Navidad, eran personas cercanas, sabían que contaban con ustedes, pero no había esa costumbre de por medio de tenerlo en casa, de saber a qué hora llegaba, de saber a qué hora se iba, ¿no? Hay un video que tengo que se llama Pérdidas y yo en ese día lo enfoqué mucho a la pérdida de pareja. ¿Por qué? Porque en esa pérdida de pareja, pues usualmente no estamos listos porque no queremos, no es algo que planeemos. Eh, Muchas veces la pérdida en general al principio solamente se ve desde un punto de vista negativo, ¿no? Y, ¿Y qué pasa? Que el dolor en sí de perder físicamente es un dolor muy grande. No sé si sabían,
Se siente pues usualmente en esta parte del pecho, porque les cuento que las emociones también se sienten en diferentes lugares. Entonces se sienten en esta parte del pecho, pero en el cerebro nadie la ve, no están sangrando, no hay moretones, nada, pero en el cerebro tenemos un cambio exactamente, o se prende algo como cuando tenemos un dolor físico, como si tuviéramos una herida, así mismo lo está registrando el cerebro. Y es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente somos faltos de sensibilidad ante el dolor ajeno, ¿no? Y viene alguien, está triste, nuestros niños, porque a veces los papás lo hacen así sin querer, porque yo sé que no se dedican a esto, pero terminan con la novia y le dicen, ay, no importa, que te valga, no le hagas caso, hay más, ay, no llores, ay, por eso estás llorando, ¿no? La esposa en casa muchas veces sin querer cuando el esposo pierde el trabajo. Ay, no te preocupes, no pasa nada, vas a encontrar otro trabajo. Pero lo que no están viendo detrás es toda la parte emocional que había, que a lo mejor para mí mi trabajo me hacía sentir útil, me hacía sentir feliz, eh, no sé, yo me sentía realizado, realizada a través de ese trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es tan importante ser muy cuidadosos y muy prudentes ante las pérdidas, porque en realidad el cuerpo por sí mismo está en una etapa de ajuste. Y muchas veces le decimos, por ejemplo, a la gente, ya no llores. Y entonces la gente está en su proceso de duelo normal del cuerpo, porque el cuerpo va un día a dejar de llorar, pero estamos interrumpiendo el proceso natural de las cosas. Se nos cae un niño, yo siempre les doy ese ejemplo, se cae el niño y le dice la mamá, ya, lo levantan corriendo y dice, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Y entonces desde ese momento, ¿qué le estamos enseñando a los niños? A que ignoren su emoción. Y entonces empezamos a ser humanos que estamos totalmente desconectados, ¿no? O que empezamos a confundir nuestras propias emociones. Cosas rescatables que hay que entender con el duelo, que no todo el mundo lo vive igual. Una vez me escribió alguien, yo publiqué en un grupo, y esa persona me dijo que la terapeuta le había pedido que el niño tenía que ir a la terapia, no sé, no entendí muy bien ahí, porque era pues como un mensaje. Entonces yo le preguntaba por qué quería la terapeuta que el niño también fuera, porque el niño no quería ir. Y decía que porque, algo así que porque tenía que vivir su duelo. Y yo decía, bueno, es que de entrada la terapeuta está un poco confundida, porque es asumir que la mamá que sí necesitaba la terapia, pues va a vivir igual que el chiquito el duelo. Y a lo mejor, por ejemplo, como hombres, y los hombres lo saben, no se viven igual las emociones. A lo mejor los hombres van a pisar un poquito atrás, se van a ir a su momento de reflexión, a estar solos, a tratar de acomodar eso en su cerebro, ¿me explico? Y después, cuando ya lo han procesado, van a venir y a lo mejor van a estar listos para hablar con alguien más. Entonces, ¿qué les digo? Nunca presionen en cuestiones de duelo. Si su amiga llora y llora, déjenla que llore. Que la dejó el novio, está bien. Llora, ¿qué hacemos como buenas amigas? Pues a lo mejor le llevamos una cajita de Kleenex y en vez de que pues no va a querer arreglarse para ir a comer, porque eso es algo que hacemos mucho, de no importa, vente, arréglate, vámonos a comer, amiga. A lo mejor no, a lo mejor ese día no te invito a comer, te llevo la comida a tu casa y te escucho y llora. Y después sí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a crear nuevas dinámicas, ¿no? Si a lo mejor en la tarde estábamos acostumbrados a pasar el tiempo con esa pareja, pues vamos a buscar qué hacer. A lo mejor nos vamos a ir al gimnasio, a lo mejor nos vamos a meter a una clase. ¿Sí me explico? O sea, no se queda uno detenido en el tiempo, porque eso es algo que pasa en cuestiones de duelo. Ahora, hay que entender otra cosa con duelo, eh, que el duelo tiene etapas, ¿sí? Y una parte clave es esa evolución o ir caminando con esta etapa, porque no es lo mismo, hay gente que se queda a llorar por un año, 2 años, ok, después de que ya lloraste, ¿qué sigue? Y yo les he compartido esto, muchas veces interfieren otras emociones, como que a lo mejor la gente se queda con culpa, y ese es un tema muy común con cuestiones de duelo, que la gente piensa que no hizo lo suficiente,
piensa que lo debió de haber hecho diferente, piensa que a lo mejor no, las mamás, ¿no? Esas mamás que sufren tanto con cuestiones de duelo, caen mucho en la culpa y cuando se junta el duelo con la culpa, se puede volver algo peligroso. ¿Por qué? Porque pueden quedarse atoradas por la culpa por muchos años. ¿Y qué le pasa a la gente? A veces siente que no tiene el derecho de volver a ser feliz, que no tiene derecho de disfrutar la vida, que cómo yo voy a ser feliz, ¿no? Y terminan muchas veces sin querer, pues pegándole más a la familia, porque por ejemplo, en general en las cuestiones de pareja se afecta la comunicación, la sexualidad, la relación con los hijos que quedan, o muchas veces si solo era hijo único, pues hay ese miedo a volver a ser papás. ¿Sí me explico? Entonces estos temas son realmente dolorosos. Estos temas es que me estaban escribiendo y no alcancé a leer. Naomi, buenos días. Entonces, eso es importante de ir entendiendo. ¿Qué otras cosas se están moviendo detrás de mi duelo? La culpa, el sentir que a lo mejor te debí de haber amado mejor, ¿no? El sentir que a lo mejor no te cuidé bien, el sentir que no tuve el tiempo de decirte cuánto te amaba. ¿Sí me explico? Eso es lo que va a ser en sí una situación de duelo más dolorosa. Y entonces, ¿qué pasa? Hay una depresión pues que podemos considerar normal, pero si en esas otras cosas nos vamos atorando, por eso es que el duelo se vuelve más difícil. Les quiero contar esto. Hace unos días, pues un gran amigo mío me avisó que tiene cáncer. Y les voy a contar esto porque tal vez les interese un poco. Estos videos existen gracias a ese amigo mío. Fue cuando me dijo, pues sí estaba yo muy triste, ¿no? Y hasta el día de hoy pues he estado triste y voy a estar triste hasta que mi corazón sienta que debe de estarlo. Pero yo le contaba a él, le decía, fíjate que aprendí de alguien más que el cáncer se puede ver desde muchas maneras. Y yo le decía que, bueno, pues él tenía ahorita un tiempo de disfrutar la vida, que yo confiaba mucho en que todo iba a salir bien, ¿verdad? Pero le decía, fíjate que tienes mucho tiempo para disfrutar la vida, para aprovechar este tiempo con tu pareja, con tus hijos, independientemente de lo que pase. Por la experiencia que alguien más me contó, el cáncer es una enfermedad que te da tiempo, tiempo de planear, de despedirte, de hacer esas cosas que nunca hiciste. Y entonces él me dijo eso, ¿no? Que estaba, pues sí, es un momento difícil, pero él me decía que se había concentrado mucho en eso, en ver qué era lo que tenía que aprender y en amar mejor. Entonces, pues bueno, les cuento eso porque todos somos humanos, muchachos. Y hay días, como todos, muy buenos y días que tienen desafíos. Y para los que yo creo que nos debemos también de ir preparando. ¿Ok? Otra cosa, otro tipo de depresión que he visto, bueno, pues es que hay una confusión enorme en esta generación, porque al parecer se les está enseñando a nuestros chiquitos que cuando tienen emociones son algo negativo. Y yo me puse a pensar qué estaba pasando en esa área, porque esto es sumamente común entre niños y adolescentes, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con nuestros niños de hoy? Y no sé si lo han notado, pero las mamás quizá lo vean. Los niños de hoy están pasando mucho tiempo adentro. Y al no exponerse a la naturaleza, por ejemplo, los niños de antes corríamos. No sé si les pasó cuando aprendieron a andar en bici, yo me acuerdo, yo me rompí la cara no sé cuántas veces. Nos trepábamos, pues no sé, por ahí, veíamos un animal, nos picaba un bichito, nos caíamos. ¿Y qué pasaba, no? Yo me acuerdo y le compartía con alguien ayer. Pues la mamá nos decía, donde te caigas, donde te pegues y llores, te voy a dar otra. ¿Y qué creen? Que muchas veces sí teníamos emoción, sí queríamos llorar, pero nos aguantábamos, ¿no? Porque no nos queríamos meter en más problemas. O estábamos tan emocionados entre nuestros amigos y tan felices que te caías, te pegabas, ay, llorabas 5 minutos, pero te sacudías y le seguías. ¿Y qué pasa con eso? Que en realidad era útil. ¿Por qué? Porque el ser humano se estaba adaptando al dolor. ¿Sí me explicó? Entonces, como niño, entendíamos el dolor físico y al entender lo que les explicaba al principio, el dolor físico, también estamos
enseñando al cerebro que cuando hay otro tipo de dolores, pues estamos adaptados a ellos. Sin embargo, ahora, al no salir, al no correr, al no pegarme, al no rasparme, al no entender el frío, el calor como parte de mi naturaleza humana, empezamos a desconectarnos de las emociones. ¿Y qué pasa? Que cuando tenemos la emoción usualmente la vamos a sentir como algo fuerte. Cualquier tipo de emoción, tanto positiva como negativa, se va a percibir como algo muy fuerte. Y entonces, eso es algo que tenemos que estar cuidando. ¿Qué les digo mucho a las mamás? Sáquenlos. Sáquenlos, no sé, muchas veces a caminar, al parque, a nadar, a que tengan contacto con la arena del mar. Si es que están cerca del mar, pues muy bien, que el agua los toque. ¿Sí me explico? Eso es importante. ¿Por qué? Porque a la medida que nosotros vamos interactuando con el medio ambiente, es también que nos vamos haciendo más fuertes. Y hay que tener mucho cuidado porque entonces el niño se percibe como una víctima ante una situación que es totalmente normal. ¿Y qué tenemos que hacer muchas veces en casita? Pues empezar a decir, mira mi amor, esto sé que te duele mucho, pero también debes saber que es parte de la vida, ¿no? Y sé que puedes hacerlo. Si quieres llorarlo hoy, llóralo. Está bien. Cuando te sientas listo, pues, ¿sabes qué? Estoy aquí para ti. Muchas veces, ¿qué podemos hacer? Les contaba con la nutrición que ayuda mucho con la depresión. Coman sopita. No sé si se acuerdan cuando eran niños de la sopita de mamá que era como curativa. Y yo les contaba, pues sí, porque son sopas que tienen muchos nutrientes. Desde un punto de vista de nutrición, cuando comemos eso, en realidad estamos absorbiendo nutrientes. Yo les platicaba que usualmente los huesitos de res, los huesitos de pollo, los huesitos de pescado contienen muchos nutrientes. Y hoy las mamás y los papás en ese inmenso amor que tienen por sus hijos, casi no les cocinan nada con huesito. Siempre les dan la maciza, ¿no? Así se, no sé cómo se diga en cada país, pero en mi país se decía la maciza de pollo, maciza de no sé qué. Y el huesito es como, yo les contaba que mi mamá decía, no, es que el huesito es para los pobres. Y sin embargo, hoy he aprendido, bueno, pues que en el huesito es que están todos los nutrientes. Y hacer una sopita de huesitos con verduritas es como que el ideal. Entonces, cuando sus niños, pues ya saben, terminan, ahorita es clásico, terminan con la novia, los amigos de la escuela no les quieren hablar, hay mucho bullying, ok. Entonces, si nuestro chiquito va a casa con esa tristeza, pues pueden empezar respetando su sentir, pero también fortaleciendo su cuerpo, porque eso es lo que les va a ayudar. ¿Y qué pasa? Que cuando no comen, cuando no hay ese soporte emocional, no estamos validando emociones, pues eso es lo que realmente lleva a que las depresiones se vuelvan algo inclusive peligroso para los niños. ¿Me explicó? Um, ¿Qué pasa? Que también ha afectado mucho hoy día. Los papás, por ejemplo, no están en casa, ¿no? Entonces yo he visto que los papás que no están en casa se sienten culpables porque no les dan tiempo a los hijos. Entonces se vuelven papás permisivos. ¿Qué es un papá permisivo? Bueno, un papá que no le va a poner límites a su hijo. Algo que he notado con un papá permisivo es que no le pone límites, no le enseña valores. ¿Y qué significa eso? No hay límites, no hay disciplina en casa, no hay dirección. Y eso con el tiempo se vuelve un problema y por eso también incluso tenemos muchos problemas sociales. Porque fueron niños que no tuvieron toda esa nutrición en casa. ¿Por qué? Porque el papá inclusive muchas veces pasa esto, no están en casa, se sienten culpables, trabajan todo el tiempo. Entonces, ¿qué hacen? Cuando llegan a la vida real, el chiquito pues pide y el papá porque se siente culpable le compra todo, trata de compensar con cosas el tiempo que no le puede dar a su hijo. Y eso se vuelve otro problema porque entonces el niño aprende o ese es el mensaje con el que se queda que yo en la vida puedo tener todo lo que quiera, cuando quiera, como quiera. ¿Por qué? Porque me lo merezco. Y el día que la vida le empieza a dar desafíos, pues el niño es como no, como yo, que soy la octava maravilla, que merezco todo, que o sea, el mundo no me merece, pues voy a tener este sentir, o sea, quítenmelo, yo no puedo vivir con esto. ¿Sí me explico? Entonces hay que ser muy conscientes que todos los niños, independientemente, papitos, de si están con ellos o no están con ellos, porque en realidad no sabemos que tenga la vida, deben de saber eso.
No hay familia perfecta. Eso es algo que yo he entendido trabajando. Ninguna familia, aun aquellas familias que son fuertes, tienen sus propios desafíos. ¿Y por qué les digo esto? Porque eso les va a ayudar a que vayan a su casa y sean papás y eduquen a sus hijos. Al final del día, les voy a contar esta experiencia. Bueno, en febrero yo me fui a entrenar con delfines. Yo quería estar como entrenadora con delfines porque los delfines y las ballenas tienen un cerebro muy parecido al del ser humano. Entonces a mí me sirve porque es como ver la especie de forma natural. ¿Sí me explicó? Entonces algo que yo entendí y les contaba es que había una mamá delfina y obviamente pues yo me pegué mucho a la mamá y al bebé porque el bebé era un encanto. Entonces les cuento que la mamá estaba como con nosotros, con su grupo de delfines y estaban echando cotorreo y agarraba a la mamá y se iba. Y entonces me explicaba uno de los entrenadores que eso son conductas normales entre los delfines. Y la mamá cuida y se asegura que su hijo no esté haciendo nada incorrecto. La mamá se aseguraba de que su hijo no se metiera en problemas. La mamá se aseguraba de que si estaba haciendo algo que no se ponía en peligro, lo corregía a tiempo. Y entonces era una dinámica tan interesante porque en realidad sí era un delfín, no una mamá delfina, pero estaba haciendo su papel de mamá, de cuidar a su hijo, de ponerle límites, de corregirlo. Y yo estaba fascinada. Quiero contarles que yo me quedé enamorada. De hecho, ahora me voy a ir a nadar con ballenas este verano y estoy entrenando duro porque para ir a nadar con ellas tienes que ser muy fuerte. Y ¿saben por qué? Porque yo dije, wow, o sea, si su cerebro es tan similar al del ser humano, pues cuánto podemos aprender de ellos, ¿ven? Y eso se los quise compartir porque muchas veces en este amor infinito que tienen las mamás, tratan de proteger a sus bebés, de que no les pase nada, de que no se expongan a nada, de que no se equivoquen en la vida. Pero algo que yo he ido entendiendo es que cuando están con ustedes es la etapa. ¿Por qué? Porque si algo sale mal, ustedes van a estar allí para protegerlos. Ustedes van a estar allí para apapacharlos. Ustedes están allí para decirle, ok, te equivocaste, sí, pero ¿qué aprendiste de esta experiencia? Ustedes están ahí como porristas para decirles, sí se puede. A lo mejor esto te pasó hoy, pero a todos nos pasa, un día todos nos equivocamos y mañana las cosas salen mejor. ¿Sí me explicó? Entonces, esa es la parte, yo les contaba, que por ejemplo me dicen, oye, ¿cuál es la parte clave de un padre en la vida de un niño? Les simple, preparar a sus hijos para la vida. Los papás no fueron diseñados para protegerlos como burbuja del mundo, porque eso va a ser imposible. Algún día los papás se van, algún día los hijos van a crecer y se van a casar y se van a ir. Y de forma natural ese es el proceso de la vida. Pero si ustedes han preparado a sus niños emocionalmente van a tener los recursos para saber qué hacer. ¿Les van a llamar? Sí. A lo mejor van a ir a casita que les haga la sopita de mamá. Sí. Pero finalmente van a ser niños sanos, niños fuertes. ¿Ok? Esa es la importancia de empezar a trabajar con ellos. Sus emociones desde un punto de vista emocional, nutritivo, no solamente físico de comida, sino también emocional. ¿Ok? Ahora, otro tipo de depresión que es muy común es, y se los contaba, que hay gente que se deprime porque no tiene la vida que quiere. Y el problema no es que no tengan la vida que quieren. El problema es que hay mucha gente que se siente, y lo voy a remarcar, incapaz. Incapaz de construir la vida que quiere. Y cuando la gente se siente, en inglés se dice powerless, o como que no tiene el poder de crear lo que quiere. Estoy leyendo lo que me están poniendo. Este, así que muchas gracias por compartir sus experiencias. Es que no alcanzo a ver todo la cámara, ¿ok? Eh, bueno, ¿qué pasa con la gente cuando se siente incapaz? Pues se rinde. Y eso es algo muy fuerte. Por eso estaba relacionado en alguna manera con lo que les estaba explicando en el punto anterior. Un papá que sobreprotege usualmente no le va a enseñar a su hijo que es capaz. Un papá
que no deja que su hijo se caiga ni se lastime, pues muy probablemente le está enseñando a su hijo a que sea incapaz. ¿Y qué pasa? Que cuando el niño trata, pues no sabe, no tiene ni idea y está totalmente perdido porque nunca aprendió como parte de su proceso de vida que perder y ganar es una parte importante del juego de la vida. Y yo les cuento esto, en la vida no siempre se gana y mucha gente tiene o no se toma el tiempo de analizar esa parte, pero parece que siempre quieren ganar. ¿Y saben qué? Es gente que sufre mucho, porque en la vida todos perdemos y todos ganamos. Pero decía, creo que era Martin Luther King, que dijo que en la vida nunca perdemos. Si no ganamos, por lo menos aprendemos. Y yo decía, oye, sí es cierto, porque es en serio. Yo creo que yo he aprendido tanto de los mayores dolores de mi vida, de las mayores pérdidas de mi vida. Y yo no sería ni haría lo que hoy hago si no hubiera aprendido de mis pérdidas. Y eso para mí ha sido una parte clave, el decir, híjole, ¿cómo me está doliendo? Porque aparte les cuento, o sea, a ustedes les duele igual que a mí, no crean que somos diferentes, somos humanos. Y a la hora de dolernos, nos va a doler igual y nos va a doler muy probablemente en las mismas áreas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que yo siento que aprendí a perder y aprendí que perder es una parte del juego de la vida y que si yo me sigo aferrando muy probablemente voy a sufrir más. ¿Por qué? Porque no puedo muchas veces hacer nada para cambiar las pérdidas. No es que nos vayamos a rendir, pero muchas veces en eso es que yo creo que en eso radica la sabiduría de la vida. Que hay una, no sé si sabían esto, yo trabajo algunos días en un centro de crisis y muchas veces me toca trabajar con personas que están en rehabilitación de alcoholismo. Y una parte importante para ellos tienen una oración de eso, ¿no? Que piden a Dios fuerza para cambiar lo que pueden y sabiduría, pues para entender la diferencia, ¿no? Yo digo, y es cierto, porque hay cosas que nosotros podemos cambiar humanamente y que debemos de trabajar con todo, porque por eso me estoy haciendo coach, porque yo digo, si lo podemos hacer, hagámoslo, pero también muchas veces hay que entender que hay cosas que no vamos a poder cambiar y que hay que trabajar más en procesos de aceptación. ¿Me explicó? Entonces, si solamente estamos tristes para algunas personas, es como que, ay, pues es bien fácil, mira. Pero no, en el caso de sentirse incapaz, esa frustración se empieza a convertir en algo tóxico, que con el tiempo puede desencadenar en una depresión bastante grande. Les cuento esto porque aquí en Estados Unidos yo creo que es diferente. No sé cómo está en México, yo soy de México, no sé cómo está en otros países, pero aquí en Estados Unidos ustedes saben que hay mucha gente que se suicida. Entonces es un tema sumamente delicado. ¿Y qué pasa? Que por eso en realidad yo es que me estoy haciendo coach, porque es como, ok, si podemos encontrar formas en que la gente empiece a motivarse, empiece a lograr hacer las cosas que quiere, entonces vamos a trabajar en esa dirección, porque no queremos gente que se lastime. Yo creo que nuestro trabajo como terapeutas es estar capacitados para las diferentes necesidades de la gente, ¿no? Yo mis temas favoritos, pues lo saben, son familia, matrimonio, pareja y depresión. Ya con eso, yo elegí esos temas como que, ay, sí, solo esos dos, y después me di cuenta que es un tema inmenso. Pero eso es algo que tienen que entender. ¿Por qué estoy deprimida, no? ¿Por qué estoy deprimido? A lo mejor mi sueño siempre fue crear una compañía y nunca lo he hecho y ya me veo a mis 40, ¿no? Y me siento triste porque a lo mejor nunca voy a lograr ese sueño. A lo mejor, no sé, no tengo el esposo que quiero, mi esposo no me ama, me es infiel. Y a lo mejor estoy muy triste porque no sé cómo cambiar mi matrimonio, ¿no? O no tengo el valor para pues dejar esta pareja que no me está nutriendo, que no me está llevando a nada. O muchas veces, ¿no? Con los niños, eh, a veces pensamos que porque son niños, pues no merecen que los escuchemos, ¿no? Pero yo siempre hago eso, le digo, a ver, chiquito o chiquita, como se llame, porque ya saben que a mí no me gusta dar nombres, ¿qué crees que está pasando, no? Porque muchas veces los niños tienen claro cuál es el problema y lo único es que en casa nadie les ha escuchado. Y cuando tratan de hablar o de decir, pues
Es como que, ay, tú no sabes, tú estás chiquito. Entonces, eso es importante, ¿me explico? Y para esto específicamente, si están tristes porque no han logrado en su vida, yo les sugeriría que busquen un coach, no tanto un consejero. Ahora, ¿qué sí puede pasar? Que hayan como situaciones que no se han resuelto más aparte, una meta que no se ha logrado y se vuelve todo pues un desastre junto. Pero yo creo mucho que el coaching tiene esa ventaja también de, ok, si tú estás triste porque no has logrado algo, búscate un coach. No sé, porque no, tu matrimonio no está bien, búscate un coach. Quieres perder peso, porque eso también hay, por eso hay mucho coach hoy día de, de entrenadores, porque mucha gente no se siente feliz con su cuerpo, ¿no? Entonces no sale, no hace ejercicio, no se pone la ropa que quiere y eso tiene un impacto a nivel emocional. Entonces yo siempre digo, mira, búsquense, no hoy día no sé si lo han visto, no tienen que buscarse algo tan caro y eso es algo que yo apoyo mucho de hacer las cosas online. Pueden obtener algo muy barato por bueno, pueden obtener cosas de calidad por un precio bastante accesible, ¿me explico? El chiste es que busquen algo que yo les he contado. Muchas de las cosas que yo hago las hago bajando videos de YouTube. Y estaba platicando con una amiga hace 2 días justamente de eso. Porque ella fue un ejemplo para mí en esa área. ¿Cuánto aprendemos solamente por buscar videos con contenido de buena calidad? Ay, perdón, en YouTube. Entonces es eso. Y bueno, por último, el último tipo de depresión que yo he visto y es algo muy común, está generado a través del trauma. ¿Por qué? Este tema es bien recurrente, o es muy recurrente más bien, pero sin embargo no se atiende porque la mayoría de personas no tienen información. Entonces es importante que entiendan eso. ¿Qué pasa? Cuando hay trauma, se van a aprender ciertas partes de nuestro cerebro, pero nosotros no lo sabemos. Entonces, eh, la nueva tecnología o los nuevos estudios donde podemos ver el cerebro, ¿qué nos enseñó? Bueno, que si ustedes tienen trauma, en el cerebro no es como, oh, eso pasó hace 10 años, eso pasó hace un año, eso pasó hace 50 años. En su cerebro las cuestiones de trauma se siguen viviendo en el presente. Entonces, cada vez que pasa a lo mejor un evento, que alguien dice algo, que de alguna manera yo recontacto con esa experiencia, en mi cerebro yo las vuelvo a vivir como si estuvieran pasando ahorita. Y eso hace una situación muy difícil. ¿Por qué? Porque si ustedes están tristes, ¿no? Por aquella experiencia, a lo mejor han tratado de olvidarla, a lo mejor han tratado de guardarla, a lo mejor tienen muchas nuevas experiencias, están en otra etapa de la vida, pero van a recontactar con aquella experiencia difícil. Con el tiempo, imagínense estar toque y toque y toque la misma experiencia, pues se vuelve algo sumamente desgastante. Es importante entender esto. Allí es donde hay también necesidad de cuidar mucho la nutrición, porque con trauma van a estar quemándose toda su energía. Físicamente hay una quema de energía. Entonces, ¿qué pasa con la gente cuando va y recontacta con esa área? Muchas veces llora, muchas veces se espanta, muchas veces quieren estar solos, muchas veces no quieren hablar, muchas veces quieren un abrazo. ¿Sí me explicó? Entonces tenemos que entender que cuando hay trauma de por medio y que está ocasionando la depresión, bueno, básicamente no se ha procesado, no se ha acomodado esta emoción. ¿Y qué hacemos? Bueno, hay muchos tratamientos hoy día para trauma, eso también deben de saberlo, pero es importante saber que si hay trauma, allí sí les recomiendo mucho que vayan a ver a un consejero, a un terapeuta especializado en el área, porque el tratamiento que se da es diferente. Básicamente, pues es enseñar a las personas a recontactar y acomodar. Hay ciertos, bueno, yo les cuento, yo tuve traumas, o así que yo hice algo que se llama EMDR, y básicamente a mí lo que me enseñaron es a mover ciertos músculos de los ojos. Personalmente yo creo que hay nuevos tratamientos que son todavía mejores que este y mucho más fáciles, ¿no? Pero cada quien es diferente, lo importante es buscar a la persona correcta, porque eso nos ayuda
a empezar a vivir nuestra realidad en el presente. Yo creo que las personas, si queremos ser felices, debemos de aprender a vivir en el presente. Eso es una parte importante. Entonces, ¿qué pasa con trauma? Bueno, si ustedes no han recibido tratamiento, es como que una herida que va a seguir llorándose por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque en nuestro cuerpo se sigue marcando como si se siguiera viviendo el día de hoy. Bueno, yo me la paso viendo documentales porque eso me permite a mí entender mucho. Entonces, ¿qué tiene trauma? Muchas veces las personas olvidan. Eso es una parte que tiene nuestro cerebro para protegernos. Y yo les cuento esto, una amiga mía tuvo un accidente automovilístico y ella me dijo, fue muy fuerte el golpe que recibió. Entonces, de hecho, estuvo en terapia intensiva. Y ella me dijo, ¿sabes qué? Es que no recuerdo nada. Solamente recuerdo cuando estaba esperando en el coche estacionada y después cuando me desperté en el hospital. Y ¿qué pasa? Que nuestro cerebro, imagínense revivir esa experiencia cada vez que se acordara. Pues sería algo definitivamente muy difícil. Entonces, en esa sabiduría infinita de nuestro cerebro, ¿qué hace el cerebro? Simplemente que ella olvide, no significa que no esté en su cerebro, cuidado con eso, pero ella lo olvida para poder seguir viviendo, porque revivirlo sería algo sumamente difícil. Algunas personas van a hacer lo mismo, lo olvidan, se van formando capitas para olvidar. En el fondo lo único que hay es una buena intención de proteger. Y hay otras personas que lo van a estar recordando constantemente. Entonces, por eso es importante saber cómo funciono yo, dónde estoy yo y qué puedo hacer conmigo. ¿Sí me explicó? Y bueno, pues esto es todo por el día de hoy. La próxima semana les voy a hablar de qué es lo que se le debe de dar de desayunar a un niño o qué es bueno para mantener una salud mental, qué es lo recomendable que debiéramos, por ejemplo, de tener un desayuno, que es el alimento más importante del día. Les agradezco mucho por los comentarios, los estaba leyendo, pero saben que la cámara está ahí y no la alcanzo, entonces yo estaba así como que, ay, pero les agradezco mucho por sus comentarios, los voy a leer ahorita y les contesto. Por favor, envíenme sus preguntas. Muchas gracias por todas las preguntas que me han mandado. Muchas gracias por todos los comentarios, me ayudan mucho. Y bueno, pues nos vemos por aquí la próxima semana.